ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá. Preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. La importancia de la salud mental de los colaboradores al interior de las organizaciones ya era prioritario en un 60% antes de la llegada de la pandemia. Tras la aparición del coronavirus, ese porcentaje aumentó hasta llegar al 83%. Así lo dice el estudio Buenas Prácticas Laborales para la Salud Mental en tiempos de COVID-19 de la Fundación Chile Unido, que agrega que las empresas que aumentaron el presupuesto para salud mental tuvieron un mejor rendimiento de sus equipos. Para hablar sobre salud mental de los trabajadores y sus familias, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Paz Egaña. Cargo: Directora ejecutiva de la Fundación CENFA, Centro Nacional de las Familias. Es periodista de la Universidad Católica y Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos directivos, tanto en organizaciones sin fines de lucro como en medios de comunicación. Paz, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Constanza. Feliz de estar acá y muy agradecida la invitación. Bueno, hablando además de un tema tan fundamental, ya lo decíamos en la introducción, antes de la pandemia ya estábamos preocupados de la necesidad, ¿cierto?, de atender problemas mentales, de salud mental en la población en Chile, y esto evidentemente se agudizó y se ha agudizado durante los meses de pandemia. Si hoy pudiéramos hacer primero un diagnóstico general de cómo ha influido, cómo ha impactado la pandemia en la salud mental de los colaboradores en general, de las empresas, Paz. Mira, yo creo que el tema de la salud mental, como tú bien dices, es un tema de larga data en términos de que es una preocupación de los especialistas, es una preocupación de la población en general, porque es la población la que está sufriendo los problemas de salud mental. Y aparte de esos datos que son muy interesantes que tú mencionabas del estudio de la Fundación Chile Unido sobre buenas prácticas laborales, previo a eso yo creo que es muy importante que las personas le tomen el peso a la magnitud del problema en Chile. Es decir, Chile es uno de los países que no tiene ley de salud mental. Chile es uno de los países que tiene más de 1 millón de personas que sufre de ansiedad y una cifra similar que sufre de depresión, que eso ya es más grave. Más de un 6% de la población sufre de depresión. La depresión es la tercera causa de consultas de las personas para tratamiento médico. No tenemos que olvidar un tema que estuvo muy en la palestra, que es el suicidio adolescente también. Que es la segunda causa de muerte más común entre jóvenes, de 15 y a 29 años en nuestro país. 29, que es mucho, son muy, muy jóvenes, desde donde parte ese rango de edad, ¿no? Los trastornos mentales son la primera causa de licencias médicas. Y si uno piensa que las licencias médicas, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, entre el 2013 y el 2018 aumentaron en más de un 50%, que es una cifra enorme. Bueno, uno se pregunta ahí por qué el presupuesto de salud mental es apenas un 2%, no del presupuesto nacional, un 2% del presupuesto de salud, que es poquísimo. Ahora, respecto de lo que tú puntualmente... O sea, solo antes de ir al tema de la pandemia, Paz, para concluir todo lo que tú estás diciendo, es que previamente a la pandemia teníamos un problema enorme y no lo estábamos asumiendo. Exacto, porque hay otro dato que es brutal. La gente que se atiende en salud de atención primaria, solo un 20% de las personas tienen acceso a salud mental en la atención primaria, porque los COSAM y los CEFAM, que son los lugares donde pueden ir a atenderse, no dan abasto. No es porque los profesionales de la salud no sean buenos, no es porque no haya una intención de atender a la gente, pero la población es demasiada, la población que requiere de esta atención. Y por eso es tan importante que haya otras instituciones, otros lugares donde la gente no solo pueda atenderse, sino que lo que es más importante y que tiene que ver con el
el sentido de Senfa, ¿no? Donde se puede atender gente que no tiene recursos. Porque Claro, la porque atención de salud mental es carísima. es cara, eso es uno de los problemas. Ya Sí, vamos a hablar de lo que hacen ustedes en Senfa sí. para entender, digamos, la tarea y la importancia. Pero Paz, vamos a cómo esa situación que ya era complicada de salud Sí. mental en nuestro país, cómo ha sido agudizada o cómo ha sido impactada por la Mm. pandemia. Mira, menos mal se han hecho muchos estudios en estos meses, en este año, y las cifras son brutales, po, son brutales. Es decir, desde el inicio de la pandemia, en Chile el 15% de la población presenta problemas serios de estrés producto de la pandemia. Lo más terrible es que esa cifra, como en todos los estudios de salud mental, aumenta en el caso de las mujeres, a un 21%. Y son las mujeres con niños en la casa las que se han visto más afectadas en este tiempo. Los factores estresores son bastante evidentes, son la falta de trabajo, es la situación socioeconómica de la gente, son las cuarentenas que han estresado mucho. Y por supuesto que la permanencia de los niños en la casa es un factor, y además la imposibilidad de ir a trabajar o la obligatoriedad de desempeñarse con teletrabajo, que mucha gente dice tiene muchas ventajas, pero tiene muchas ventajas para las personas que tienen espacio y que tienen una situación adecuada. Pero Que cuando el tienen las teletrabajo lo condiciones, tienen, claro, para poder hacer claro, claro, el teletrabajo de una manera buena, obvio, obvio. aislada, que no estén los niños encima, tener un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si tú te imaginas lo que es esa condición para teletrabajar y esa misma condición para tener una terapia, es muy complejo, es muy difícil, pero la gente lo hace, eso es lo bueno. La gente Bueno, lo hace y de porque hecho han sabe que es aumentado, ¿cierto? necesario, Han aumentado enormemente. en pandemia han aumentado, según las cifras que ustedes tienen, ¿cierto? Las consultas Sí, psicológicas, y claro, uno pensaría que iba a ser al revés, porque no se podía hacer una consulta presencial, y es extraño para todos los que hayamos hecho terapia alguna vez, sí. tener que estar comunicándose con el terapeuta o con la terapeuta vía videollamada, pero eso ha Sí, ocurrido. mira, lo que pasa es que en el fondo en marzo, nosotros por lo menos, y yo puedo hablar solo de nuestra institución CENFA, tuvimos que tomar una decisión muy rápida. O entrábamos en la realidad y en lo que requería la realidad, o podríamos haber dicho, bueno, nosotros no somos capaces de hacer teleterapia, no tenemos las condiciones, la gente, uno suponía, la gente no tiene las condiciones tampoco, no sabe el uso de plataformas, no tiene los implementos, y la verdad es que nuestra decisión fue muy rápida en marzo, con mucha reticencia de pacientes y de terapeutas, eso hay que decirlo. Los terapeutas en general, no solo nuestros más de 80 terapeutas, tuvieron mucha reticencia, porque los terapeutas, que en nuestro caso son psicólogas, psicólogos y terapeutas familiares, que atienden de a dos. O sea, tú te imaginas lo que es atender dos personas en lugares distintos en una terapia a unos terceros, una pareja o una familia que está en un tercer lugar. No solo se puede, sino que es bueno, es efectivo y funciona. A muy poco andar, la gente y los terapeutas se dieron cuenta que esto, yo creo que también por la necesidad, ¿no? Sí. Se dieron cuenta que O esto sea, la necesidad ayudaba era más mucho. fuerte digamos, que los Sí, problemas con la fórmula. sí. Y lo otro que yo tengo la impresión de que, la verdad es que nuestras terapias cuando miramos, el año pasado en octubre, que es el último mes que tenemos con todas las cifras y qué sé yo, y octubre fue un mes difícil el año pasado, porque fue el mes del estallido social. Entonces, de alguna manera se atendió 2, 3 semanas, no más de octubre, pero las cifras son casi el doble de atenciones. Nosotros en octubre realizamos casi 1000 atenciones. Y somos una fundación pequeña, somos una fundación que tampoco es un centro Mm. médico, no. Yo diría que la otra razón es porque nuestro modelo de atención es un modelo solidario. Así nos planteamos nosotros. Es decir, nuestra misión es atender a la población vulnerable que no tiene acceso. Hablemos de eso, hablemos de Senfa, Paz. Estamos conversando con Paz Egaña, directora ejecutiva de la Fundación Senfa, del Centro Nacional de las Familias. Y eso, uno de los grandes problemas, ¿cierto?, de la atención mental es que es cara.
y en fondo, básicamente, la gente que accede a ella es la gente que puede pagarla. De hecho, los seguros de salud o la ISAPRE, FONASA entiendo que también, cubre, no sé, 5 terapias al año. O sea, 5 consultas al año. Alguien que está en una terapia necesita mucho más que 5 consultas al año. Entonces, ustedes lo que han tratado básicamente es de resolver el problema de esas personas que no pueden pagar a salud mental. ¿Cómo funciona? Mira, el modelo nuestro funciona, como te decía, es un modelo en el que las personas que se atienden con nosotros de alguna manera tienen que adscribir y con un compromiso a este modelo que es solidario. Nosotros sin duda que tenemos aranceles, por llamarlo en el término como médico, tenemos aranceles, pero esos aranceles son flexibles y la gente Dependiendo de aporta. la capacidad de pago. Sí, sí, dependiendo de la capacidad de pago. La gente aporta lo que puede, considerando que tiene que pagar 4 terapias al mes, porque eso es lo otro. En el sistema público difícilmente tú puedes tener terapias o intervenciones semanales. Es decir, hay una intervención y la próxima es un mes después o 2 meses después. Con lo cual es imposible desarrollar una intervención terapéutica efectiva. En el caso nuestro es igual que en, no sé, una clínica. Es decir, son sesiones semanales de 1 hora el mismo día, con la misma, y eso es muy importante yo creo, y la gente lo sabe, con la misma dignidad del que paga 5.000 pesos que el que paga 25.000 pesos. Aquí nosotros, la atención tiene que ver con la persona, tiene que ver con el compromiso con las personas, tiene que ver con que en nuestra mirada, nosotros no vamos a ir a darle recetas a nadie, lo que nosotros hacemos es ayudar o colaborar o acompañar a las personas para que ellos mismos descubran las herramientas que tienen para poder seguir con esas vidas que no se van a resolver. Si en el fondo los problemas no se resuelven mágicamente en una terapia, en una intervención. Lo que ocurre con los problemas es que uno, y como tú dices, todos los que hemos estado en terapia alguna vez, aprendemos a vivir mejor con ellos y abordarlos de distinta manera, una manera más sana. Claro, es aprender a enfrentarlos y a sobrellevarlos. No es que se vayan a resolver esos problemas, eso es importante que uno lo tenga claro, ¿cierto? Por un problema de expectativa. Paz, y ustedes de hecho, están no solo en comunas vulnerables, pero están en La Pintana, están en Los Espejos, pero también están en Providencia, en Valparaíso y Puerto Montt. ¿Cómo se definió el dónde instalarse? Porque obviamente tiene que ver con cuál es la población a la que ustedes se dirigen. Bueno, eso se definió hace mucho tiempo porque esta es una fundación que tiene más de 50 años de vida. Somos una fundación que hace más de 50 años nos dedicamos a trabajar el tema familiar. Yo creo que hay un concepto que yo no lo he mencionado y que es muy importante hoy día, que es el tema de la salud mental familiar. Y eso también tiene que ver con cómo las empresas están mirando la salud mental de sus colaboradores. Poco a poco se va comprendiendo que el problema de la salud mental no es un problema individual, no es un problema de la persona, del niño, del adolescente. Es el entorno familiar. Muchas veces el niño, cuando lo llevan a una terapia, es el síntoma de lo que está pasando en esa casa, del problema que tienen los padres, en fin. Y eso significa que ustedes sí, abordan esa problemática con la familia, con una terapia hacia la familia y no solamente al niño o al adolescente o a la mamá que está con problemas. Sí, nosotros lo llamamos como una mirada sistémica, que es una de las miradas que tiene la psicología y la intervención, ¿no? Y la mirada sistémica es entender al consultante como parte de un sistema, no solo familiar, también es un sistema comunitario, es un sistema del entorno, es un sistema de lo que ocurre con esa persona en su entorno. No todas las terapias son familiares. Hay terapias que son familiares, y cuando digo familiares, que puede haber 5 personas en esa terapia o 7 personas en esa terapia, no todas las semanas. Puede haber una semana que viene el papá con los hijos, la mamá, no sé qué, la abuela, que es parte de esa familia que convive ahí, después los hijos solos, después todos juntos. Esa es una terapia familiar. Pero cuando hacemos terapias con niños o adolescentes, siempre tienen que ir en algún momento los padres o los apoderados de ese niño. A veces para sesiones conjuntas, a veces en las sesiones de los niños solos, pero nosotros la comprensión que tenemos de cómo podemos colaborar con las personas es que las personas entiendan que no son unas islas, es decir, que sus relaciones, y por eso en nuestra misión nosotros hablamos del bienestar de las personas, de las relaciones familiares.
Y en porque eso es lo que finalmente nos permite vivir mejor, relacionarnos mejor, trabajar mejor y ser una comunidad y una sociedad más feliz, po. Y en ese sentido, Paz, ¿cómo ves tú digamos, lo que pasa al interior de las organizaciones, al interior de las empresas, pensando en que ahí son los trabajadores, los empleados, los que necesitan muchas veces atención, ¿cierto? O la mamá, en el caso de la familia, o el papá, ¿cierto? Que está teniendo estrés no solamente en la casa, sino que ha tenido que trabajar de una manera diferente, le han bajado sus ingresos, etcétera. Mm. Y lo que veíamos y lo que decíamos al principio, ¿cierto? En este estudio de Fundación Chile Unido, de buenas prácticas laborales para la salud mental en tiempos de COVID-19, lo que se subraya es que cómo aumentó la cantidad de atenciones de salud mental de un 60%, que ya había gente que lo necesitaba, a un 83% después de la pandemia. ¿Tú crees que han estado a la altura en ese sentido las empresas, las organizaciones, en esta parte, digamos, la necesidad de atenciones mentales de sus colaboradores? Mira, yo puedo hablar porque lo que nosotros hacemos con las empresas, nuestro trabajo con las empresas, es por una parte cursos, talleres de capacitación para los trabajadores, en el marco de lo que nosotros entendemos que es el bienestar y la salud mental de los trabajadores, que no solo son atenciones terapéuticas, que hoy día se ve como lo más urgente por la situación de pandemia en la que estamos. Pero si uno piensa en que puede hacer un curso de parentalidad positiva, por ejemplo, para ayudarle a los padres en sus dificultades con los hijos, que le afecta al trabajo. Claro. Todo afecta al trabajo, o en prevención de alcohol y droga, o en liderazgo, en comunicación, en resolución de conflictos, en fin. Hoy día lo que se ha desatado, y yo puedo hablar de las empresas con las que nosotros trabajamos y lo que veo ahí, más los estudios que como el de Chile Unido he leído, efectivamente las empresas no solo están entendiendo que los beneficios para los trabajadores son los tangibles, que son los bonos, que son las cajas de Navidad, que son, en fin, que es lo que todas las empresas hacen y que está muy bien, y que es lo que los departamentos, áreas de personas o recursos humanos se dedican, sino que están comprendiendo que hay un tema del bienestar socioemocional de sus colaboradores que impacta brutalmente, y esto lo han entendido muchos hace mucho tiempo. Yo diría que en países más desarrollados está mucho más internalizado, y creo que en Chile, menos mal, se está entendiendo. Ahora, si es mucho, si es poco, bueno, lo vamos a ir viendo con los estudios que se vayan repitiendo, ¿no? En el caso de las empresas con las que nosotros trabajamos, lo que hacemos es venderle, porque nosotros nos podemos financiar para atender a la gente que no puede pagar, prestando servicio a empresas y a colegios. Claro. Trabajamos mucho. Esa es la forma en que ustedes se financian. Esa es la fórmula, exacto. Que por supuesto además prestamos servicio a un valor de fundación, tampoco somos una consultora internacional. No, porque es una fundación además sin fines de lucro. Exactamente. Entonces, si bien tenemos profesionales con mucha experiencia, obviamente que los costos para la empresa o para el colegio son muy bajos. Y lo que hacemos es, dicho como empresarialmente, es vendemos una bolsa de atenciones. Entonces la empresa compra una cantidad de atenciones, 100 atenciones, por ejemplo. Y ahí las empresas empiezan a tener distintas modalidades. Hay empresas que esta bolsa la administra Recursos Humanos. Entonces, las personas que ellos ven, que ellos ya no tienen cómo ayudarlo, los derivan a las atenciones. Nosotros en este tiempo, además es importante decirlo, estamos haciendo intervenciones de crisis. Es decir, lo que ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de situaciones son las que tienen que enfrentar? Sí, son intervenciones más cortas, en las que se focaliza en el problema central que hoy día está teniendo la persona en el contexto en el que estamos viviendo. En estas intervenciones, porque además las empresas, y uno entiende, tampoco pueden financiar terapias de un año. No. Entre otras cosas, porque va a haber menos colaboradores que van a tener la oportunidad de acceder a este beneficio, ¿no? Entonces lo que hacen es que se delimita entre 6 y 8 sesiones, que es algo que permite apoyar a ese trabajador o trabajadora. No se le resuelve, como decíamos, el problema, pero indudablemente esa persona puede seguir mejor adelante. Y lo que ustedes hacen primero es como un diagnóstico inicial de
de esos trabajadores que en el fondo que la empresa ya los designa como en el fondo con necesidad de una terapia. A ver, los diagnósticos habitualmente se hacen entre 5 y 6 sesiones, entonces todo esto es más comprimido. Es decir, nuestros terapeutas tienen que identificar los problemas centrales muy rápidos para poder trabajarlos con la persona y para poder ir elaborando como una manera de cómo esa persona después va a poder seguirlos abordando. Entonces las empresas compran estas bolsas y las van asignando y tienen un periodo largo, 1 año, para usarlas. Ahí yo te diría que qué aprendizaje, porque en la medida en que vamos conociendo distintas empresas, nosotros hoy día tenemos convenio con 5 empresas de las más diversas. O sea, empresas como Construmar, no sé si se puede decir, pero sí, no hay que problema. es muy grande, que Sí. es un retail. Tenemos una inmobiliaria, tenemos una empresa pequeñita de desarrollo software, tenemos diversas empresas. ¿Y son muy empresas distintas. que llegaron antes de la pandemia o después de la pandemia? 2 de ellas llegaron antes, Ya. pero una de ellas inmediatamente en la pandemia renovó, porque ya justo se le terminaba el periodo, ¿no? Y las otras han llegado después. También es interesante, entre paréntesis, si los tomamos como empresa, yo sé que son colegios, pero hay colegios con los que nosotros teníamos convenio de atención con niños, y hay una red de colegios que este año contrató atenciones para sus trabajadores, para los profesores, para los asistentes de la educación, que fue algo que a mí me pareció increíble, porque los profesores están en la primera línea, igual que la gente de la salud, que los profesionales de la salud. O sea, entonces, bueno, en eso ese como paréntesis sentido, también como un reconocimiento. claro, en ese sentido, desde el punto de vista de ustedes, de la experiencia de CENFA, han aumentado Sí, la por cantidad de supuesto. empresas, colegios, Por etcétera, supuesto. que han requerido y que han contratado, ¿cierto?, Sí, las atenciones de salud mental. Lo que habla sí, también de una reacción bastante rápida, porque en sí. general somos una sociedad que los temas de salud mental los deja para el final. O sea, en ese Sí, sentido hay una reacción bastante rápida a prever que esto que no había solamente un problema sanitario, sino que rápidamente iba a haber un problema de salud mental en los trabajadores, en los niños, en los colegios, en los profesores, etcétera. yo creo que además los directivos y los responsables de las empresas lo empezaron a ver. Es decir, la realidad se les vino encima, empezaron a ver que su gente, porque en un comienzo yo te diría que lo que más se nos repitió es que, ¿qué sabían las empresas? Los trabajadores que habían tenido COVID, y los trabajadores que o bien ellos o algún familiar habían sufrido alguna pérdida, un fallecimiento. Eso era lo que tenían muy identificado, ¿no? Ahora, las empresas con las que nosotros trabajamos han hecho un trabajo increíble de seguimiento, de buscar, de contactarse, de vincularse, han ampliado en muchos casos sus áreas de recursos humanos. Entonces, ese seguimiento lo tenían, y tenían una intuición de que la gente no estaba bien. Y claro, como tú bien dices, tomaron una decisión rápida diciendo, a ver, esto va a ser peor, porque la gente va a empezar a caer como mosca, digamos, mal, enferma, y va a empezar a presentar licencias que son súper razonables porque van a estar enfermos, de verdad. Bueno, y ahí, aumentaron, efectivamente, estamos con muchas atenciones de convenio, y se han dado cosas que son súper destacables, porque también da cuenta de la flexibilidad de las empresas. Por ejemplo, hay una empresa con la que nosotros trabajamos que partió diciendo, yo no sé cómo están. Una empresa una empresa pequeña, Golden Omega, que además tiene su planta en Arica. Nosotros nunca podríamos haber trabajado con esa empresa si no hubiera sido por teleterapia. En condiciones de previa a la pandemia no habría sido posible. No, Porque no entonces la existía mitad esta de la gente en posibilidad. Arica, la mitad en Santiago, ya. ¿Y ellos qué hicieron? Un diagnóstico. Y eso fue súper relevante. Hicieron una encuesta, nosotros se la hicimos, una encuesta, y nosotros los tuvimos que convencer, porque no estaban convencidos de hacer focus group en videoconferencia. Claro. Decían, no, pero no van a funcionar, pero ¿y para qué? Decíamos, porque la cosa cualitativa es importante levantar. Mira, fueron increíbles esos focus, lo que provocó con la gente, y ahí hicieron el levantamiento. Ellos intuían qué pasaba, pero querían una demostración. Bueno, muy bien, contrataron la bolsa de atención y todo, y hubo un momento que también nos ha tocado con todas las empresas que dicen, pero ¿por qué la gente no lo usa tanto? El beneficio.
Con ellos conversamos mucho al comienzo, que les dijimos, mira, hay que tener súper harto cuidado porque la gente se ve amenazada con un beneficio así, aunque ustedes consideren que es Claro, un muy buen beneficio. ¿Por qué? Porque no quieren que los estigmaticen. Hasta el día de hoy la gente piensa que ir a una terapia es que están locos o que claro. están muy enfermos. Que es un mito ridículo, que es absurdo, Sí. pero que es real. Y uno tiene que entender que es real. Entonces le dijimos, por favor, tengan mucho cuidado en cómo lo comunican, en qué es confidencial, en que la empresa no se va a enterar de nada, en que esto no va a afectar su desempeño ni Claro, su su evaluación. valoración dentro de la empresa, en fin. Bueno, hicieron un gran esfuerzo comunicacional, pero tampoco fue tan exitoso porque ellos además hicieron algo muy particular. Les entregaron los datos y la gente llamaba fuera de la empresa, como para hacer totalmente transparente que ellos no tenían nada que ver. Entonces la gente se comunicaba con nosotros y ellos nunca han sabido quién se está atendiendo. A diferencia de los que derivan, que no es mejor ni peor, es Es distinto. distinto. Y después de un tiempo, como las sesiones son limitadas, vino un caso de una persona que nosotros le dijimos, mira, esta persona entró en un tema que no lo podemos cortar, que terapéuticamente sería terrible cortarlo, o ustedes autorizan que les demos más sesiones, o vamos a tener que hablar con la persona a ver si tiene la capacidad de algún tipo de pago. Y ellos ahí hicieron un punto de inflexión y dijeron, no, si tenemos horas libres, que siga. Que no es la única empresa que lo ha hecho, hay otras empresas que también han flexibilizado. Eso es muy bueno, que sean flexibles y que entiendan que esto no es como un bono, no es como Claro. una caja, es súper variable. Y depende de, claro, de Dependiendo, caso a caso. Y en ese sentido exacto. se nos acaba el tiempo, Paz, pero Uy, se pasó. pasa Solo te quiero volando. decir una Sí. cosa más, que lo han hecho varios y que es fundamental. Abrieron este beneficio a las familias. Y Y ahí eso te quería, sí. Ya. cambió todo, porque los colaboradores se sienten muy beneficiados si se atiende a sus padres, o si se atiende a sus hijos, o a sus hermanos, o por supuesto que a sus parejas, a sus señoras, me da lo mismo. Y eso también lo han entendido, y es muy importante. Y ustedes se han dado cuenta que, digamos, que es necesario extender a toda la Absoluto, familia, porque aquí ya no es absoluto. solamente un problema de si tuvo COVID, no tuvo COVID, o si perdió a un miembro de su familia, que obviamente son problemas súper puntuales y específicos, sino que la amplitud de los problemas es mucho más amplia que eso, ¿cierto? Y ese trabajador o trabajadora va a estar mejor si la señora, por ejemplo, o el Claro. marido o la pareja está mejor. Nosotros hicimos conversatorio, que es lo último que hemos hecho, como para explicarle a la gente de qué se trata, para motivarlo. No te imaginas las cosas que cuenta la gente en esos conversatorios. Supera toda la imaginación lo que le está pasando a los trabajadores. No es un problema solo del teletrabajo. No, no es. Una mujer que dice, mi hija de 14 años sufre ataques de pánico y me siento culpable, y la psicóloga que está en el conversatorio le dice, a ver, usted no es la única, es lo que le está pasando a los adolescentes son de los más afectados con la pandemia. No se sienta culpable, más bien pida ayuda para ver cómo usted puede apoyar a su hija. Hay muchos casos bien terribles, bien terribles, y en eso, ¿qué es lo que a nosotros nos hace tener esta convicción de que efectivamente, aunque sea breve, aunque sea poco, es una muy buena decisión de las empresas apoyar a sus colaboradores en salud mental? Paz, llega la hora de nuestro recomendado. Si hay alguien que esté interesado en conocer más detalles de los temas de los cuales hemos pasado y hablado durante esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser un paper, puede ser una página web, libro, hasta una película que tú creas que pueda ser relevante para abarcar estos temas. Bueno, yo creo que la primera recomendación, aunque venga de cerca, aunque venga de cerca, es que es muy sencillo ubicarnos. Es decir, www.senfa.cl, y pueden llamar, pueden mandar un ¿Cualquier WhatsApp. persona puede llamar? Sí, por Ya. supuesto. Cualquier persona puede llamar y ahí veremos qué es el mejor apoyo que nosotros podemos hacerle. Así que www.senfa.cl, contáctenos, comuníquense. Mira, yo leí un estudio que está en curso, por eso lo recomiendo, que a mí me llamó eso mucho la atención. Es un estudio que se llama Termómetro de Salud Mental en Chile, que lo publicaron en agosto, recién, o en septiembre, que lo está haciendo el Centro de la Universidad Católica, el Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, Sí. Con la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Por qué yo encuentro que es tan interesante este estudio?
porque el hecho de que sea longitudinal es que ellos están evaluando la salud mental en pandemia. Hicieron una muestra de 1.600 casos, y esa misma muestra, esos 1.600 casos, los van a evaluar 4 veces. Entonces, la segunda vez que se aplica la misma encuesta es ahora en noviembre. Después va a ser en marzo y después va a ser en junio. Entonces, los estudios que son una fotografía, a mí me parece que son muy útiles para saber lo que está ocurriendo. Este estudio, si además todos suponemos, porque no vamos a ser los únicos en el mundo que no nos va a pasar, que va a venir una segunda ola, va a poder permitirnos también saber qué está pasando con la salud mental de la gente en el tiempo. Claro. Y yo recomiendo este estudio porque la verdad es que es público. Es decir, uno puede buscar en Centro de Estudio de la Universidad Católica o en la Asociación Chilena de Seguridad, está publicado, se puede descargar y tiene información súper relevante. Se hacen distinciones por género, por nivel socioeconómico, entonces uno va mirando cómo le está afectando a la gente distintos parámetros que ellos consultan. Y como te digo, lo que a mí me parece más interesante es ir viendo la evolución en el tiempo, de qué está pasando con la gente en el tiempo. Termómetro de salud mental en Chile, del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Déjame leerlo, del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Eso es. Para decirlo bien. Paz Egaña, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias a ustedes por acompañarnos a través de Instagram TV y por supuesto a través de la 103.3 FM. Muy buenas noches, Paz, y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.